Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Vamos a seguir con el tema que estamos aprendiendo desde que comenzamos en enero. Y hermano, la clase de hoy es una clase, la verdad, rica. Porque cuando entendemos las cosas de Dios, cuando entendemos realmente lo que Dios ha dicho en su palabra y toma vida, porque la entendemos, entonces todo cambia. Entonces cuando la vemos, cuando la estudiamos, ya vamos con otros ojos, ya vamos con otra disposición, ya vamos con otro ánimo a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta noche sobre uno de los temas que Dios tiene para nosotros hoy. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema la diestra de Dios. Y vamos a ver qué es eso, ¿ok? ¿Qué es la diestra de Dios? ¿Cómo se presenta en la Biblia? Y demás. Haciendo un repaso para que podamos entrar en materia. La semana pasada estuvimos hablando sobre las puertas del tabernáculo. Si usted no estuvo aquí, pues usted puede, cuando salga de aquí, ve a YouTube, y allá usted va y lo ve. Y se pone al día. Y si no vio los otros, también se pone al día, porque gracias a Dios tenemos esa plataforma. Pero en la semana pasada estuvimos hablando sobre las puertas del tabernáculo. No eran puertas como tal, como las conocemos hoy día, sino más bien eran velos. Y también estuvimos hablando acerca de los requisitos que tenían que tener los sacerdotes en aquel momento para poder ministrar en el tabernáculo. Y ya hablamos algunos de ellos. Y vimos también la semana pasada que la puerta o acceso al lugar santísimo, que es en donde se encuentra la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios, y donde dentro de ese arca había unas cuantas cosas sagradas para Dios, que no todo el mundo podía entrar ahí. Vimos cómo esa puerta que tenía acceso a ese lugar santísimo, pero también vimos la semana pasada cómo ese gran velo que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompió. ¿Cuándo? El día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Si usted no lo sabía, tome dato de eso. Ese día la Biblia narra claramente que ese día el velo se rasgó en dos. Y qué interesante que cuando el velo se rasga, dice la Biblia, es que los detalles son lo que hacen rico la Biblia. Es que cuando dice que el velo se rasga, no se rasga de abajo para arriba, se rasga de arriba hacia abajo, dando a entender que es Dios mismo el que hace la acción y que quiere que tengamos un acceso directo a su presencia. Y cuando ese gran velo se rompió el día que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y también aprendimos que Él fue el sacrificio perfecto y el gran sumo sacerdote. ¿Ven? Así que ahora ya la puerta está abierta, ya lo estudiamos, ya la puerta está abierta y ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Pero como estamos hablando y vamos a hablar hoy del sumo sacerdote, yo creo que es importante que repasemos rápidamente algunas responsabilidades de los sumos sacerdotes. Pedro dice que nosotros somos sumos sacerdotes, ¿verdad? Entonces, si somos sumos sacerdotes, no en el sentido de como los antiguos, en el pueblo de Israel, pero si tenemos esa distinción, tenemos que entender cuáles eran las responsabilidades. Primero, vamos a ver algunas, esto no son todas, pero para que tengamos una idea. Ellos eran los que dirigían al pueblo a la adoración y los servicios religiosos. Ellos eran los encargados de llevar al pueblo cuando se reunía a poder adorar a Dios. Ellos tenían el conocimiento de la Torá, ellos tenían el conocimiento, lo que nosotros le llamamos hoy el Pentateuco. Entonces, ellos tenían ese conocimiento que Dios ya había dado y ellos eran los responsables de entonces dirigir al pueblo a la adoración a Dios. Y que el pueblo entendiera que su adoración le pertenecía a Dios y no a otro Dios. Y esto es lo interesante, una de las responsabilidades más importantes que tenían era eso. Enseñarle al pueblo que su adoración era única y exclusivamente para Dios. Y también se encargaba de los servicios religiosos. Estos sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví porque así Dios los estableció. Dios estableció que tenían que ser de la tribu de Leví. En el pueblo de Israel, ¿cuántas tribus hay? 12.
¿Ok? Solamente una de esas 12 tribus fue la que Dios determinó, la que Dios llamó, la que Dios señaló, separó, para que de esa única tribu eran que iban a salir todos los sacerdotes, Leví y Aarón. Así que eran de la tribu de Leví. Ahora, estos sacerdotes se tenían que consagrar a Dios. Tenían que su vida ser consagrada a Dios cada día, cada momento. ¿Por qué? Porque su único trabajo que ellos tenían que hacer era la adoración y el servicio religioso. Entonces, para eso se tenían que consagrar, tenían que prepararse, tenían que envolverse en el trabajo que les fue asignado a ellos. Y no tenían que envolverse en otras cosas. Porque aún el sustento de ellos, ya Dios lo había preparado y Dios había tomado en cuenta eso. Y dijo, como ustedes se van a encargar de la adoración y el servicio y enseñar a mi pueblo y mantener y consagrarse a Dios, entonces otros los van a sostener a ustedes. Mire qué hermoso es Dios. Y eso era una de las responsabilidades que ellos tenían. Ahora, solo el sumo sacerdote, habían sacerdotes, pero estaba el sumo sacerdote, y el que fuera el sumo sacerdote en el momento, era el único que podía entrar al lugar santísimo, que ya le dijimos que es la presencia de Dios donde está el arca del pacto. Y en ese lugar santísimo, cuando entraba una sola vez al año. Una sola vez al año, el día anual de la expiación. Y cuando entraba, tenía que primero él santificarse, consagrarse para poder entrar a la presencia de Dios una sola vez al año. Usted, como hablamos la clase pasada, imagínese usted esperar un año para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que tenía que pasar el pueblo de Israel. Y solamente ese día. Y la expiación que se hacía era una vez al año para redimir o expiar o perdonar el pecado de todo el pueblo. Ese día, con el sacrificio que se hacía, se perdonaba el pecado de todo el pueblo una vez al año. Así que su pecado era perdonado de todo el mundo una vez al año. Pero después de eso, si usted volvía a pecar, tenía que ir usted rutinariamente a pedir el perdón y hacer el sacrificio. Por ende, entonces, ellos realizaban los sacrificios diarios. Los sacrificios que tenían que ir toda la gente. Es que hoy ellos sabían, el pueblo de Israel, como se les había enseñado la palabra, sabían en qué habían fallado y cuál era el requisito que tenían que hacer para perdón de sus pecados. Ellos sabían que tenían que ofrecer algo, ya sea una paloma, ya sea una tórtola, ya sea un cabrito, ya sea lo que Dios haya establecido de acuerdo al pecado, eso era lo que ellos tenían que hacer. Y el pueblo no lo podía hacer, entonces tenían que llevárselo al sacerdote y él era quien lo hacía. Todos los días haciendo sacrificios por el pueblo cuando lo traían. Daban mantenimiento al tabernáculo. Uy, esto me gustó. Que daban mantenimiento al tabernáculo. Porque entonces decimos, es que los sacerdotes nada más solamente estaban en los servicios religiosos. Pero si había un papelito tenían que recogerlo también. Y tenían que mantener el templo. ¿Okay? Y usted es sacerdote, acuérdese que lo que dijo Pedro. El que entienda, entienda. El que tiene oído, que entienda, ¿no? Así que usted agarre eso suyo hoy, con todo lo demás también, pero agarre eso y usted mantenga el tabernáculo, lo que Dios nos ha dado. Daban instrucción, enseñanza al pueblo y debían vivir consagrados para ser representantes de Dios ante el pueblo. Fíjense que eso eran las responsabilidades de los sumos sacerdotes que tenían que ejercer. Y lo interesante de todo esto, hermano, que estas responsabilidades u obligaciones, le podríamos también llamar, que tenían los sumos sacerdotes, era algo que tenían que hacerlo diariamente. No era que si quería, es que le tocaba. Y tenía que hacerlo diariamente, continuamente. Tenían que hacerlo mes tras mes, año tras año, generación por generación. O sea, era un trabajo perpetuo mientras ellos estuvieran a cargo del tabernáculo. Era un ciclo, hermano, interminable. Pues todo esto solamente era sombra o un tipo de lo que algún día se iba a cumplir una vez y para siempre. Eso era sombra, solamente eso estaba como enseñando lo que un día iba a ocurrir a la humanidad una vez y para siempre. Y si usted no entiende lo que es un tipo, usted el año que viene se va a inscribir al instituto para que usted aprenda lo que es la tipología. ¿Qué es tipología? Y qué es el antitipo. Y todo eso usted lo va a aprender ahí. Cuando usted aprenda eso, más se va a emocionar por la Biblia. ¿Ven? Así que el año que viene, en agosto, usted se matricula. Amén. Y siga ahí aprendiendo de la palabra del Señor.
No se lo voy a explicar hoy porque si no, no se apuntan en el instituto. Así que eso era tipo de lo que algún día se iba a cumplir una vez y para siempre. Mira, hermano, cada sacrificio que el pueblo llevaba y que el sumo sacerdote tenía que ofrecer delante de la presencia de Dios, ese sacrificio cubría temporalmente el pecado de esa persona o el pecado del pueblo. Lo cubría temporalmente, no era una vez y para siempre. Al ser temporalmente, tenían que volverlo a hacer y volverlo a hacer. Dios aceptaba el sacrificio cuando ellos lo traían, pero no era suficiente. Entonces ahí está el punto. El sacrificio sí Dios lo aceptaba y los sacerdotes y los sumos sacerdotes lo ofrecían, lo que traía el pueblo, pero cuando Dios lo aceptaba todavía no era suficiente. Por eso tenía que hacerlo otra vez. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como ya les dije, el día anual de la expiación para todo el pueblo, y allí él presentaba el sacrificio delante del propiciatorio por todos los pecados del pueblo. ¿Sabe? Dios aceptaba el sacrificio ese día, pero no era suficiente. Aunque lo aceptaban, no era un sacrificio suficiente donde pudiéramos decir, estamos completos. El hombre no se sentía todavía completo, realizado. Sabía y entendía que tenía que volver una y otra vez. Por eso ahora vamos a mirar el escritor del libro de los Hebreos, y hoy vamos a mirar mucho el libro de los Hebreos. Y este escritor en el libro de los Hebreos, en su exposición de presentar a Jesucristo como el cumplimiento de todo lo que se había establecido magistralmente. Usted cuando lee Hebreo y usted conoce todo lo que el pueblo de Israel hacía y eso de la sombra y el tipo, usted lee y usted se enriquece de eso. Y este escritor de Hebreo, en su exposición de presentar a Cristo como el cumplimiento de todo, mire lo que dice. De esta siguiente manera, usted busca su Biblia o si no va a aparecer en pantalla. Hebreos 7:26. Mire qué hermoso lo dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire cómo el escritor va narrando y va llevándonos paso a paso. Nos dice, ¿sabes qué? Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cómo era ese sumo sacerdote? Era santo, era inocente, era sin mancha, era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! ¡Qué descripción más hermosa de ese sumo sacerdote! Ahora, el escritor sabía claramente que no estaba hablando ni de Aarón ni de ninguno de su descendencia. Está hablando del gran sumo sacerdote. Y lo presenta de esa manera porque tal sumo sacerdote nos convenía. Era necesario que tuviéramos ese sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque, hermano, los sacerdotes como Aarón, sus hijos y toda su descendencia, nunca ellos podían cumplir al pie de la letra de la ley. Ellos podrían, quizás por ejemplo, ellos podrían cumplirlo al pie de la letra. Vamos a decir, ellos podrían todos los años, porque sabían la ley, ellos podían cumplir al pie de la letra. Esto es lo que me toca hacer, esto es lo que me toca hacer, y lo cumplen, y lo cumplen, y lo cumplen, porque sabían que eso es lo que les tocaba. Y lo hacían, y lo cumplían al pie de la letra. Quizás esos sumos sacerdotes podían trabajar hasta morirse, cumpliendo la ley, cumpliendo lo que se hacía, sin dejar pasar jamás un sacrificio ningún día. Pero ¿sabe? Eso ellos nunca podían satisfacer realmente la necesidad del pueblo. Aunque podían hacer todo lo que la ley pedía, nunca iban a satisfacer la necesidad del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían poder para hacer justo a los injustos. Usted y yo éramos injustos. ¿Usted tenía el poder de hacerse justo usted mismo? No. La Biblia lo muestra claramente. Necesitamos a alguien. Necesitábamos algo que nos hiciera justo. Y ellos no tenían ese poder para hacer justo a los injustos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Cómo los sacerdotes, hablando de Aarón y su descendencia, cómo los sacerdotes podrían hacernos justos? Si ni siquiera ellos mismos podrían hacerse justos. Ellos sabían que aun cuando estaban haciendo el sacrificio, no eran justos. ¿Y cómo lo sabían? Porque antes de hacer el sacrificio tenían que pedir por ellos primero. Tenían que hacer el sacrificio de ellos porque sabía que no había justicia en ellos. Sabía que no había una justicia plena en ellos.
Entonces ellos no podían satisfacer eso. Si para poder presentarse, ellos tenían primero que presentar sacrificios por sus pecados, entonces ¿cómo iban a poder justificar al pueblo? No podían. Por eso, Hebreos capítulo 8, versículo 1, nos da un detalle excelente, majestuoso, de lo que es el nuevo sumo sacerdote. Por eso vamos a mirar lo que nos dice Hebreos 8.1. Dice, ahora bien, mira el autor como sigue escribiendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, desde el capítulo 7, los primeros 7 capítulos de Hebreos, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El escritor está desarrollando una teología y escribiendo y describiendo y explicando toda esta tipología y sombra para que lo pudiéramos nosotros entender. Y aquí llega el punto clave, al clímax de lo que iba enseñando. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que quizás algún día vamos a tener. Todavía no sabemos si tenemos un gran sumo sacerdote. Todavía estamos esperando. Todavía seguimos con los rituales. No. Es que el escritor dice, tenemos tal sumo sacerdote. Una seguridad de que en Cristo eso se cumplió. Ya lo tenemos, no tenemos que buscarlo. Ya tenemos que solamente apropiarnos de lo que ya está hecho. Y ese sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En este pasaje, hermano, el autor de los Hebreos hace una afirmación que nos debe dar, que le debe dar a usted y a mí, una seguridad de quiénes somos nosotros en Cristo. Usted, leyendo esto, le tiene que a su corazón llegarle una seguridad de quién usted es en Cristo, porque usted aceptó a Cristo como su Salvador. Y como usted lo aceptó, ahora hay algo especial en eso. En esa aceptación, en tener al Cristo en el corazón, hay algo especial. Y que es todo lo que nos ofrece cuando lo reconocemos como Dios y Salvador. Vamos a ver algunos puntos que salen de ahí. Primero, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que dice el autor? Tenemos un gran sumo sacerdote. No es cualquiera. No era solamente el sumo sacerdote. Lo está llevando a un nivel mayor. A un nivel por encima de cualquier sumo sacerdote en la tierra que haya asistido por todos los años. Entonces lleva a Cristo a un nivel diferente. Lo pone superior a todas las cosas. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Y hermano, y hasta que usted no entiende estas cosas, usted quizás uno no puede disfrutar esa delicia de la Biblia, porque esos son los puntos que cuando lo entendemos enriquecen nuestra fe, enriquecen las promesas de Dios para nosotros, nos enriquece saber a quién tenemos ahora y a quién le estamos sirviendo. Cuando usted no sabe eso, cualquier persona por ahí, en cosas de internet, usted se pasa selfieando en internet por ahí y sale un por allá diciendo 4 boberías, y como usted no sabe la Biblia, pues entonces crees que eso es cierto. Busque lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia, hermano, es lo real. Y el escritor dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Ahora, ¿cómo el escritor muestra ese sumo sacerdote? Tenemos que ir un poquito atrás a Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Y el mismo escritor explica cómo es ese sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y mire lo que hizo este sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Los detalles. ¿Dónde estaban los sumos sacerdotes en la tierra? En el tabernáculo. ¿Dónde era donde podían entrar una vez al año al lugar santísimo? No sin antes de ellos mismos purificarse. Ahora, este gran sumo sacerdote ya no es terrenal. Este sumo sacerdote no es de los cielos, porque ¿en dónde está Dios? En los cielos. Entonces tenía que haber algo que llegara a la presencia de Dios para satisfacer las demandas de Dios. Y solamente pudo hacerlo una persona. Y es este gran sumo sacerdote. Por eso este sacerdote no entra al templo de los judíos. Este sacerdote entró a los cielos. Traspasa y entra a los cielos. ¿Y quién es? El autor se toma el detalle de poner una coma y decir Jesús, el Hijo de Dios. Para que no haya duda, para que no haya invento. Él dice, es Jesús, el Hijo de Dios, quien hace eso. Y entonces dice, porque tenemos eso, retengamos nuestra fe. Porque tenemos a este Dios que
va más allá, que traspasa los cielos, que es que no hay nada que lo detenga, entonces tenemos que retener nuestra profesión, lo que hemos aprendido. Nadie debe quitarnos la fe que tenemos. Nadie, hermano. Cuando esa fe entra a su corazón, nada debe moverlo a usted. No debe haber duda en su corazón a quién nosotros le servimos. Pero el escritor sigue, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y vamos al mismo punto. Aarón y sus descendencias no se podían quizás identificar con nosotros. Porque cuando nosotros vemos, hermano, quizás usted ha tenido la experiencia de ir a un funeral. Y cuando usted está frente a la viuda o el viudo, que está desconsolado y está envuelto en lágrimas, ¿qué palabras le decimos? No encontramos palabras. No encontramos porque a veces como que no... ¿Cómo nos compadecemos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo podemos llegar a esa necesidad y poder satisfacerla y poder ayudarle? Humanamente no podíamos. Pero este sumo sacerdote dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y hermano, esto es rico. Saber que podemos ir a donde Jesús, porque Jesús sabe cada una de nuestras circunstancias. Sabe con lo que batallamos. Sabe con nuestras dudas, sabe el día a día nuestro, con lo que cada uno de usted batalla. Lo que usted batalla es fuerte para usted y no se puede comparar a otro. Y cada uno de nosotros tenemos una batalla porque cada uno de nosotros estamos cargando una cruz. Jesús lo dijo, que teníamos que cargar nuestra cruz. Entonces, cuando tenemos eso, podemos ir confiadamente ante ese sumo sacerdote, porque sí Él se puede compadecer de nosotros, porque sí Él entiende lo que pasamos. Porque no es un Dios lejano, allá como los griegos que allá se peleaban y cuando se molestaban ahí tiraban rayos y mataban a Raimundo y todo el mundo. No, ese no es el Dios. Tenemos un Dios realmente que quiere tener relación con el hombre a tal punto que envió a su Hijo para que podernos entender humanamente. Y Él sí se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces el escritor nos dice, como esto es cierto, ¿qué nos toca a nosotros? Acerquémonos. Pero ¿qué normalmente hacemos? Fallamos, nos alejamos. Normalmente la Biblia nos dice, acércate, porque es que yo te puedo ayudar, pero lo que hacemos es, otra vez. Y no pasó ayer y ya hoy volví a pensar lo mismo, a hablar lo mismo, a actuar lo mismo. ¿Y qué hacemos? ¿Sabes qué? Olvídate. Nos decepcionamos, nos echamos hacia atrás. Pero el Señor nos está llamando, ¿sabes? Acércate porque yo entiendo. Porque te entiendo, te estoy pidiendo que te acerques. Porque si te alejas de mí, el hombre no te va a poder ayudar. Porque fuera de mí no hay ninguna ayuda, fuera del Señor, dice. Entonces Él dice, acércate, pero acércate confiadamente. Acércate confiadamente sabiendo de que tienes un sumo sacerdote que se compadece y te entiende. Y sabe lo que nosotros vivimos. El salmista decía que Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos como la hierba del campo, que hoy somos y mañana no somos, que somos inestables. Pero aún así nos sigue amando y sigue extendiendo para nosotros su llamado. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Así que ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Mire qué hermoso. Ahora, no solamente eso. Este sumo sacerdote, dice el autor, se sentó a la diestra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la diestra de Dios? Usted quizás lo habrá leído y ¿qué normalmente lo que hacemos? Pues la diestra es la mano derecha, así que Dios, ahí la mano derecha de Dios que es la más fuerte que la izquierda. Hace más ejercicio con la derecha que con la izquierda. Empezamos a hacer un Dios humano, lo que yo entiendo, lo que yo sé. Pero ¿qué es la diestra de Dios? Como muchos de ustedes saben, la palabra diestra significa derecha. Sí, ustedes lo dijeron bien, sacaron muy bien en ese cajut, lo hicieron bien. Es la mano derecha. Pero en la Biblia nunca se indica un lado de Dios. En la Biblia no indica un lado. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y además es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente y es un Dios omnisciente. Así que si Dios es espíritu, no estamos hablando de una mano derecha o una mano izquierda que tiene manos como nosotros. No estamos necesariamente hablando de eso.
Entonces usted dirá, ¿pero por qué entonces ponen a la diestra? Bueno, hermanos, recuerde que la Biblia fue escrita por humanos, que Dios lo utilizó, los dirigió para escribir a un Dios que no vemos, a un Dios tan grande, para que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo? Con lo que nosotros sabemos, con nuestras palabras, con lo que nosotros conocemos, con la naturaleza, con lo que el hombre sabe, con la conciencia del hombre. Hay rastros que enseñan lo que es Dios. Entonces, cuando usted sabe que cuando estamos hablando de la diestra, habla de poder, habla de autoridad, porque eso sabemos que es lo que ejerce eso. Así que no estamos hablando de la mano derecha, sino del poder, la autoridad, un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente que nada lo detiene, que es supremo por sobre todas las cosas. Así que cuando en la Biblia se menciona la diestra de Dios, se refiere como lo indica el Salmo 18. Mire cómo el Salmo 18 lo muestra. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. ¿Por qué hay voz de júbilo y salvación? ¿Por qué los justos están regocijándose, contentos con esa salvación? El mismo salmista lo dice. ¿Por qué? Porque la diestra de Jehová hace proezas. Entonces el salmista está explicando el por qué el justo, o sea, usted y yo que hemos sido justificados por Cristo, debemos de regocijarnos. Debe haber alegría en nuestro corazón y en nuestro hogar. Porque tenemos a un Dios que la diestra de él hace proeza. Cuando hace proeza significa que nada lo detiene, que nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios omnipotente. Y el autor sigue diciendo, la diestra de Jehová es sublime, omnipresente, es grande, está en todo lugar. No la podemos encasillar. Ese Dios que tenemos, sigue diciendo, la diestra de Jehová hace valentías. Es un Dios omnisciente, un Dios que está ahí haciendo valiente, enfrentando con nosotros día a día. Y como el salmista lo entendió, mire qué bonito, después termina diciendo, así que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Si nosotros no contamos las obras de Jehová es porque quizás no hemos entendido la clase de Dios que nosotros tenemos. O hemos encajonado a Dios a un Dios más pequeño. Nos llamó la atención el doctor Vernon McGee. El comentario que él habla acerca de este pasaje, él dijo, Cristo hizo algo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento hizo jamás. Ponga atención. Cristo hizo algo que ningún sacerdote en el Antiguo Testamento hizo jamás. No hay sacerdote de la línea de Aarón que jamás tuviese asiento en el tabernáculo donde sentarse. Estudiamos el tabernáculo y en ningún lugar había una sillita para el sacerdote. Solamente en el primer lugar que había, el candelero, la mesa de los panes y el altar. Y luego adentro que había el propiciatorio. En ningún lugar se dice, ponle una sillita ahí al sacerdote, cuando le doy las piernas, pues se siente. O cuando no tenga nada que hacer, pues que se siente allá. No había una silla allí. ¿Por qué? Porque siempre el sumo sacerdote andaba apresurado. Él iba a hacer algo, no perder tiempo. Entraba al templo a hacer lo que tenía que hacer. Estaba apresurado. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo que hacer. Todas estas cosas son sombras que señalan hacia el sacrificio consumado. Ahora en Cristo, ahora que Cristo ha muerto, todo ha sido cumplido, es lo que dice la palabra. Por eso es que dice la Biblia que Él se sentó porque ha consumado nuestra redención. Como Cristo consumó con su sacrificio la redención nuestra, Él no tiene que estar haciendo sacrificio constantemente por nosotros. Él no tiene que, ahí está Rubén otra vez, volvió a pecar, vamos a hacer otro sacrificio por él. Constantemente a eso. No lo hizo. No lo hace porque lo hizo una vez y para siempre. Y como ya lo hizo, ahora se puede Él sentar a la diestra de Dios. Por la redención que ha hecho en nosotros. Hermoso, rico. Es una abundancia de la palabra que nos da, que nos motiva a seguir adelante. Y se nos dice exactamente dónde se sentó Cristo después de haber ascendido. Fíjate que no fue muy vago el autor. Fue específico donde dijo en dónde se sentó cuando Él ascendió al cielo. Dice el autor, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, el versículo 1. El autor dice, Cristo fue al cielo y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No dice su majestad, dando a entender otra cosa.
que está bajo el dominio de otro. Sino la majestad, dando a entender de una manera marcada que quiere decir que es el Dios, el muy Dios, el único Dios verdadero, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahí está Dios, ahí está Cristo, sentado con Él, excelso. Ahí es en donde entró Cristo. Pero sigamos mirando lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. El autor dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, que dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Vuelve y lo repite. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacer cuando estudiamos y cuando leemos ese versículo es: ¿por qué es tan importante que Cristo se siente a la diestra de la majestad en el cielo? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué le está dando tanta relevancia el autor a ese detalle? Hermano, porque el cielo es el verdadero tabernáculo. Porque ya no es en la tierra, porque ya no es el hombre. Porque si lo hubiera hecho en la tierra, alguien podía decir, yo también lo hubiera hecho. Pero ahora no, ningún hombre puede entrar al cielo y hacer lo que Cristo hizo. Por eso es importante que entendamos que ese nuevo tabernáculo está en el cielo. Porque como le dije anteriormente, ¿quién está en el cielo? Dios. Y teníamos que, Cristo iba a cumplir con todos los requisitos que Dios exigía. El cielo es el verdadero tabernáculo del que Dios mismo constituyó. Y lo dice en Hebreos capítulo 8, versículo 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que el hombre no puede gloriarse en nada. O sea, es que cualquier hombre en el mundo que se quiera gloriar y que se quiera exaltar y ser igual a Dios o igual a Cristo, ¿sabe qué, hermano? No puede gloriarse porque solamente hubo uno que cumplió con todo y ese es Jesucristo. Ahora, todos estos versículos simple y llanamente son el inicio del autor para presentar algo mejor. El autor está entrando y presenta algo mejor de lo que existía. Algo mejor de lo que ya ellos tenían. Algo fresco de parte de Dios para el hombre. Ahora se nos presenta, hermano, una comparación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Lo que Dios había dicho anteriormente y lo nuevo que Dios ha establecido para el hombre. Una comparación entre el viejo pacto que Dios había hecho con su pueblo y el nuevo pacto que se ha establecido por medio de Cristo ahora. No por medio de los sacerdotes, no por medio de la ley, no por medio de sacrificios, sino a través de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto hay nuevas promesas de parte de Dios. Interesante. Dios había hecho promesas, pero ahora está haciendo un nuevo pacto que son promesas mejores para nosotros. O sea que tenemos un Dios que va de mejor en mejor. Un Dios que quiere al hombre, que el hombre también vaya de mejor en mejor. Este nuevo pacto, hay nuevas promesas de parte de Dios para nosotros. Y vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8, del 10 al 12. Por encima vamos a ver algunos puntos rápidos para que podamos entender. Aquí nos enseña las cosas nuevas que Dios va a hacer a aquellos que acepten el pacto. Esto no es para todos, solamente para aquellos que acepten el pacto. Primero, la palabra de Dios estará fresca en nuestras mentes y en nuestro corazón. Mira qué interesante. La palabra de Dios va a estar fresca o estará fresca en nuestra mente y nuestro corazón. El autor lo dice en el versículo 10. Por esto, este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré, ¿quién lo va a hacer? Dios. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Mira lo hermoso. La palabra de Dios es la que nos alumbra, la que nos guía. La palabra de Dios es la que nos dirige a lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y ese Dios dice, ¿sabes qué? Ya voy a hacer posible de que esa palabra no esté solamente en mi mente, sino que esté en el corazón. Y que el hombre pueda disfrutar de esa palabra, la aprendan de memoria. Bueno, esto es un reto para nosotros. ¿Cómo queremos poder ir a donde Dios y pedirle la bendición de Dios, las promesas de Dios, cuando no conocemos las promesas de Dios? Si usted nunca ha leído la Biblia y usted no conoce la promesa de Dios y solamente usted espera a que el Bible Gateway le envíe todos los días un textito, eso es lo único que usted va a tener, un texto diario. Cuando usted tiene la palabra completa donde la puede buscar y cuando llegue el momento de la necesidad, usted puede recordar esa promesa de Dios. Y vamos a ver que esas promesas son importantes, que nosotros las tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque hay algo que Dios hizo con esa promesa
que lo hizo realidad. Lo vamos a ver más adelante y quédese con eso en la mente. Para esto Jesús nos prometió que el Espíritu Santo será nuestro maestro. El mismo Jesús dijo, ¿sabes qué? En Juan 14, 12, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hermano, esto se cumplió. Ya se cumplió en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos. Esta promesa que Dios le hizo a sus discípulos en aquel momento se cumplió en ellos. Pero ya no quedó solamente ahí. Esa promesa sigue cumpliéndose en nosotros. Porque el Espíritu Santo ahora, nosotros no nos tenemos que estar escribiendo ahora, pero esta palabra escrita, cuando la leemos y la ponemos en nuestro corazón, en el momento oportuno el Espíritu Santo la saca. Pero ¿de dónde va a sacar si no, usted nunca metió? Si nunca metemos palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos sacar. El Espíritu Santo va a entrar y dice, pero es que esto está vacío. ¿De dónde? Nunca. Está lleno de Netflix, está lleno de películas, está lleno de canciones, pero no tiene palabra. Entonces el Espíritu Santo quiere recordarte cuando estás ahí en necesidad, pero dice, pero nene, pero es que tú no te puedo dar. Y en su misericordia le acuerda un texto que usted leyó ahí un domingo. Y ahí se acuerda y el Señor le trae ese texto a usted. Pero no era quizás porque lo tenía en su corazón. La palabra es importante, hermano, que nosotros la pongamos en nuestro corazón, porque Él nos va a recordar. Y cuando le dije que, solamente un dato histórico para que usted lo sepa, cuando le dije que esto se cumplió en los apóstoles, esto se cumplió casi 30 años, 40 años después que Cristo se había ido. Porque los apóstoles no se fue Cristo y empezaron, ok, vamos a escribir todo lo que hizo hasta que se nos olvide. No tuvieron tiempo para eso. Se fue Cristo, apareció una iglesia de 3,000, 5,000 personas y de momento una mega iglesia y tuvieron que empezar a trabajar y trabajar con la iglesia, organizar la iglesia y no había tiempo para estar escribiendo. Después de 30 o 40 años, entonces dijeron, espérate, ya mismo nosotros nos vamos a morir. Hay que dejar las cosas escritas porque se están levantando falsas doctrinas. Y entonces, fíjese la cantidad de detalles que hay en esos evangelios. ¿Cómo pudieron esos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, poder captar todo eso? Porque el Espíritu Santo cumplió, Jesús cumplió y os recordará todo lo que yo os he dicho, palabra por palabra. Y se cumplió ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy día. Rico en enseñanza. Primero, la palabra de Dios está fresca. Otra de las promesas, seremos el pueblo especial de Dios. Usted es especial de Dios. La Biblia dice en el versículo 10 de Hebreo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero no solamente se queda así, sino que dice, les juro que así será. Van a ser mi pueblo, yo voy a ser el Dios. Es el interés, volvemos, de Dios con el pueblo, con el hombre, que quiere que haya una relación entre ellos. Luego Juan lo expresa de esta manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente aquellos que hayan aceptado a Cristo, que hayan recibido a Cristo, es lo que la Biblia dice claramente, son los hijos de Dios. Así que usted vaya claro, cuando a alguien le venga por ahí, que todos somos hijos de Dios, usted párelo con amor y dígale, no, eso no es lo que dice la Biblia, usted aceptó a Cristo. La Biblia dice, y el texto de Juan 1:12 tiene que estar fresco en su mente para poder presentar una buena defensa del Evangelio. Y eso es, seremos el pueblo especial de Dios. Tercero, conocer a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Ya no de palabra, ya no esperar de que alguien nos diga acerca de Dios. Ya no teníamos que esperar que el sacerdote viniera y nos enseñara acerca de Dios. Ahora podemos conocer a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Ya no faltará, el versículo 11 de Hebreo 10, ya no faltará que uno sea maestro de otro y que le enseñen a conocer, porque todos me conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Esto es para todo el mundo. No podemos solamente decir que son para algunos, para todo el mundo. Por eso Jesús oró al Padre y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Las palabras de Jesús son interesantes aquí. Y esta es la vida eterna. ¿Usted quiere tener la vida eterna? Solamente se encuentra Jesús, ahí mismo lo está diciendo. Hay que conocer a Dios y a quién, a Jesucristo. Si Jesucristo no está en la fórmula, no hay vida eterna. Tiene que estar ahí para que podamos conocer a Dios y en lo profundo de nuestro corazón. Y por último, la última promesa que nos da una nueva, mejor promesa,
nuestros pecados son perdonados. Mira, hermano, si tuviéramos las otras tres y esta no las tuviéramos, ¿cómo la podríamos experimentar si hay pecado en nosotros? No pudiéramos experimentar las otras tres. No pudiera ser nuestro Dios. La palabra va a estar en nuestra mente, pero inservible, porque nuestro corazón va a ser todo el tiempo en pecado. Pero nuestros pecados dice que van a ser perdonados. Yo les perdonaré, el versículo 12, todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la promesa de Dios para nosotros, hermanos. Seguridad de perdón de pecados para cada uno de nosotros. Por eso el profeta Miqueas expresó y dijo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermosas promesas de Dios, nuevas, más abundantes que el pacto anterior. Es lo que Dios trae. Así que sigamos recordando entonces el tema del libro de los Hebreos. ¿Cuál es? La supremacía de Cristo. Ese es el tema que tiene el autor. La supremacía de Cristo. Cristo es mejor que los ángeles. Y hoy día se está levantando esta nueva idea absurda por ahí. Es que pídele al ángel y busca a tu ángel. ¿Y dónde está tu ángel? Y hazle altarcito al ángel. Y entonces ahora están más preocupados de dónde está el ángel y preocupan más del ángel que Dios mismo. Entonces, vamos al punto, es sacar un texto fuera de contexto. Sí, Dios dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Pero quién lo envía? Dios. No es que, ¿sabe? ¿Quién da la orden? Es eso. Cristo es mejor que los ángeles, aunque sean poderosos, nunca es más poderoso que Dios. Cristo es más poderoso que Moisés, Cristo es más poderoso que Aarón, que los patriarcas, que los profetas. Nada, hermano, se compara a Cristo. Y ya nosotros no vivimos ni con Moisés, ni con Aarón, ni con los patriarcas, nunca lo vimos. ¿Pero qué hay hoy? Hay mega predicadores, hay apóstoles. Ahora yo soy el apóstol, y todo el mundo tiene que besarle el anillo al apóstol y rendirle pleitesía. Cristo es mayor que cualquier, que el pastor, que el líder, que Cristo es mayor que todas las cosas. Es la supremacía. Y hacia eso el autor quiere llevar nuestra atención. Porque el hombre normalmente va a lo que vemos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Conocían a Dios, pero de momento cuando Dios no hablaba, pues, ya Moisés se fue y está allá arriba en el monte y no viene. Vamos a hacer un becerro de oro y vamos a adorar. Esa cosa del hombre de tener algo y de mirar. El autor dice: ¿sabes qué? No hay ídolo, no hay estatua, no hay nada, no hay hombre en el mundo que sea como Cristo, la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas. Por eso, hermano, este nuevo pacto estaba establecido sobre promesas más beneficiosas que la que acabamos de ver. Ahora, le dije ahorita que hablemos de las promesas. Cuando Dios da una promesa, es una promesa que Él va a cumplir. Ahora la pregunta es: ¿cuándo la va a cumplir? Y si la va a cumplir. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y la pregunta es no cuándo la va a cumplir en mí. Es que si realmente Cristo o Dios cumplió todas las promesas de Dios. Porque es que todas las promesas se basan en algo, en alguien. Dios dio la promesa, así que la promesa es de parte de Dios, pero ¿cómo la cumple? ¿Cómo esa promesa se cumple? De nada vale que alguien te dé una promesa y nunca se cumpla. Es una promesa vacía. Es solamente te llenó de emoción, te emocionaste y viviste en una emoción que nunca sucedió. Entonces vivimos en un paisajismo, vivimos en algo que no fue cierto nunca. Vivimos en algo que nosotros mismos creamos de lo que alguien dijo. Pero Dios hizo lo mismo con nosotros. Vamos a ver lo que dice la Biblia. En 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mira, hermano, cuando yo leí ese verso la primera vez, fue un impacto, pero ahí como que me metieron un puño en la cara. Porque fue algo como de, a rayo, todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿Y quién es Él? Cristo.
Entonces, el autor, Pablo, aquí está trayendo una teología profunda. No podemos tomarla muy liviana, lo que él está diciendo. Una teología profunda cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para su gloria. Así que todas las promesas de Dios encuentran su sí, ¿en quién? En Jesucristo. Todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesucristo. Cada promesa que Dios dijo, usted va a ir a donde Jesucristo y está cumplida en Él. Cada una de esas promesas, Jesús la cumplió al pie de la letra. Así que, ¿las promesas fueron cumplidas? Sí, se cumplieron ya en Cristo. Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos unas promesas ahora para nosotros que Dios va a cumplir y seguirá cumpliendo en nosotros porque ya la cumplió en Cristo. Y como usted es hijo de Dios y usted tiene a Cristo en su corazón, esas promesas se extienden, dice el autor, Pablo, ¿por medio de quién? De nosotros. ¿Cómo el mundo va a ver el poder de Dios? Por medio de nosotros. Cuando nosotros decimos, Dios ha prometido en su palabra esto, y lo decimos, y esa promesa se cumplió en Cristo y se hace una realidad. Y la humanidad puede ver esa promesa cumplida por medio de nosotros porque nosotros fuimos los que le llevamos. Conociendo la palabra, le llevamos esa promesa y le damos gloria a Dios en eso. Así que, mira hermano, cada vez que los israelitas sacrificaban un animal, escuche esto, cada vez que los israelitas sacrificaban un animal, Dios sacudía la cabeza como diciendo, no, eso no es suficiente. Te voy a aceptar el sacrificio, pero no es suficiente. Está bien, buscaste lo mejor, pero no es suficiente. No es suficiente. La ofrenda era aceptada. Solo y únicamente Dios aceptaba esa ofrenda porque solo y únicamente un día llegaría finalmente el sí. Dios acepta esa ofrenda del sacrificio porque sabía que esa promesa que Él había dicho a ellos, ustedes van a traer un animal y lo van a sacrificar para perdón de pecado. Lo decía, esto no es completo, pero lo acepto porque ya Él estaba viendo en el futuro de que en Jesús ese sacrificio se iba a cumplir y se iba a ser perfecto para el hombre. Entonces, el sí de Dios iba a llegar. El sí que iba a cubrir la demanda de Dios iba a serla Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Esa tarde en el Calvario, allá en el monte Calvario, esa tarde donde Jesús murió, Dios clamó con una agonía mezclada con alivio. Fue sentimientos entrecortados de agonía con alivio porque dijo, sí, se cumplió la promesa. Cuando Jesús abrió su boca y dijo, consumado es. Todas las promesas tuyas ya han sido consumadas. Todas las promesas que diste ya han sido consumadas. Se han cumplido todas las promesas en mí. Y cuando Jesús dijo consumado es, Dios dijo sí. Se hizo una realidad. El hombre ahora tiene seguridad de promesa por medio de Cristo. Hermano, si eso no lo llena de gozo a usted, yo no sé qué le va a llenar de gozo a usted entonces. Porque eso es lo más grande. Tener ese conocimiento de a quién tenemos nosotros. Jesús pagó la pena por todos nuestros pecados una sola vez en la cruz. Qué triste sería que tuviéramos a un Jesús que nunca entró al cielo y que lo que hizo fue que entró al templo a hacer un sacrificio por nosotros. Y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, no hubiéramos quedado igual. Estuviéramos en el mismo ritual, estuviéramos en la misma preocupación. Estuviéramos dando, como dice la Biblia, bandazos de aquí para allá, como hoja con el viento, porque no hay algo que nos sostenga. Un absoluto es Cristo. Hoy día, cuando no hay absoluto, tenemos un absoluto, Cristo, y Él no cambia. Así que, en el momento en que creemos en Jesús, lo que Él hizo para pagar por nuestros pecados en la cruz, se hace nuestro eso. Nuestros pecados están todos pagados, consumado es. Y sabe, en ese mismo instante que Jesús abrió su boca y dijo esa palabra, consumado es, todas las promesas de Dios hallaron su cumplimiento en Cristo. El viejo pacto estaba basado en una sombra. Ahora este nuevo pacto estaba basado en un Salvador, que era Cristo. Cristo hizo posible, hermano, que el pacto externo fuera obsoleto. Escucha bien,
Él fue quien hizo posible que ese pacto externo que había dicho Dios anteriormente fuera obsoleto y ahora este nuevo pacto se inyectara directamente en donde el hombre más lo necesita, en el corazón. Ya no es la mente, ya no es buscar que tengo que buscar para poder ser perdonado, sino eso se inyecta en el corazón. La palabra de Dios, esas promesas de Dios ahora inyectadas en el corazón de toda la humanidad. El Espíritu Santo permite la internalización del nuevo pacto en cada corazón que lo recibe. Por eso, hermano, necesitábamos un sí. Y Cristo satisfizo nuestra necesidad. Así que si usted en algún momento tiene una necesidad, busque la promesa de Dios. Y esa promesa está cumplida en Cristo. Y espere. Yo sé que mucha gente nos ha dado promesas y nos han dejado colgando. Pero Cristo no es así. Cristo da una promesa, la va a cumplir en su tiempo, en su momento. Así que Dios tiene una nueva respuesta para la humanidad. Y es sí. Pero un sí a través de Cristo. Piense usted en cualquier promesa y determine si su sí es en Cristo. Le voy a ayudar en algunas de ellas. ¿Usted cree que lo sanará Cristo de los destrozos del pecado? Estamos hablando de cosas grandes. El pecado destroza a la gente. ¿Pero usted cree que Dios nos va a sanar Cristo? ¿Sabe qué? Sí. Isaías 53, versículo 5, es la promesa cumplida en Cristo. Y aquí vamos a estar dando promesas que ya se cumplieron. Isaías 53, 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que los destrozos del pecado, el Señor los puede restaurar. Él tiene una promesa para eso. Y Él tiene una promesa de que Él lo va a hacer. Que se cumple en Él. Dios nos va a sanar. ¿Por qué? Porque se cumplió en Él. Él lo llevó. Ya no tenemos que llevarnos nosotros. Nos hace liviana la carga, que fue lo que Él mismo enseñó. ¿Usted cree que puede Cristo hacer que salga algo bueno de algo malo? Si usted no sabe, es porque no ha leído lo que dice Romanos capítulo 8. Porque Pablo magistralmente presenta una promesa cumplida en Cristo que nosotros podemos hacernos dueños de ella. Cuando Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios, si usted le sirve a Dios y usted conoce la promesa que Dios ha hecho, ¿sabe? De algo malo sale algo bueno. Ahora, la promesa no dice que nunca te va a llegar nada malo. Dice que cuando te pase algo malo, cuando te lleguen momentos difíciles a tu vida, cuando te lleguen momentos que tú no los esperabas, que dices, wow, esto llegó y no me lo esperaba, y te tumben y te muevan el piso, en ese momento la Biblia dice que aunque eso es malo, todas las cosas obran para bien. Lo que pasa es que como nosotros vemos, el que tenga 20-20 como quiera no puede ver mucho. No crea que usted puede ver mucho. Si tiene que 20-20 tiene un límite. El hombre tiene límite. Dios no tiene límite. Entonces nosotros vemos el dolor de hoy, lo que estoy pasando hoy, mi situación hoy, pero no puedo ver el mañana. Pero Jesús, como ya lo vio, te dice, ¿sabe? Espera, que todas las cosas obran para bien porque tú eres hijo mío. Y aunque no lo entiendas ahora, y aunque ahora es el tiempo de llorar, y aunque ahora es el tiempo de pasar el momento duro y pasar el sedazo, más adelante vas a mirar hacia atrás y vas a poder ver mi mano sosteniéndote y cómo saco algo bueno de eso. Así que, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice, ¿estará siempre Él con nosotros? Sí. Hay una promesa de parte de Dios en Romanos, el mismo Pablo lo dice, que es la promesa cumplida en Cristo, por lo cual estoy seguro, y mira cómo Pablo magistralmente lo expone, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendemos? Es en dónde está basada la promesa, en Cristo.
Nada nos separa porque estamos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que Él siempre va a estar con nosotros. Aunque vengan todas esas cosas, Él va a estar a nuestro lado porque lo ha prometido. ¿Usted cree que Cristo lo va a bendecir? Eso sí nos gusta rápido. Decimos, sí, todo el mundo quiere bendición. ¿Sabemos que Cristo nos va a bendecir? Claro que sí. Hay una promesa de parte de Dios en Efesios capítulo 1:3. Es la promesa cumplida en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es que nos va a bendecir, es que cuando aceptamos a Cristo ya somos bendecidos. La gente está esperando, hay cristianos que no conocen esto, está esperando, Señor bendíceme, ¿cuándo tú me vas a bendecir? Y está esperando la bendición de Dios. Es que la Biblia dice, bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya usted es bendito. Usted ha sido bendecido por el Señor con toda bendición espiritual. ¿Cómo? Porque la promesa usted la tiene y usted tiene un Cristo que cumplió esa promesa. Ahí vamos. Ese es el punto. Por eso somos bendecidos. No porque lo tengamos todo, es porque tenemos el todo. Esa es la diferencia. No porque estamos bien de todas las cosas, es porque tenemos al que hace bien todas las cosas. Es una persona y ese es Jesucristo. ¿Suplirá el Señor nuestras necesidades? Claro que sí. Filipenses 4:19 es la promesa cumplida en Cristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, y podemos seguir toda la noche, pero ha avanzado. Así que podemos continuar indefinidamente con tantas y tantas promesas que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y todas esas promesas de Dios son sí en Cristo. Desde el Calvario, hermano, Dios se presenta ante nosotros con un 100% afirmativo. Cristo murió para decirnos sí. Cristo murió para decirnos sí. Ahora, usted quizás está preguntando, bueno, entonces quiere decir que nunca Dios me va a decir que no. No, no estamos diciendo eso. No es que Dios nunca le va a decir que no. Es que, sin duda, Dios dice que no en algunas ocasiones. Pero cuando Dios dice que no, es porque solo Él sabe que más adelante te va a decir un sí. Si solamente espera. Si solamente decimos, Señor, yo quiero hacer esto. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? No, ahora no. Espera, porque todavía hay un proceso, porque todavía hay algo que tienes que pasar. Pero cuando lo pases, cuando lo alcances y lo hagas tuyo, entonces vas a ir a otra cosa mejor. Entonces vas a ir al sí de Dios que tenía planificado para ti. Lo que pasa es que queremos ya lo grande. Yo le digo, en una ocasión hubo un estudiante que se quería registrar y me dice, es que hermano, yo quiero aprender lo profundo, las profundidades de Dios. Y yo le dije, pero ¿conoce la simpleza de Dios, el principio de Dios? Queremos como seres humanos irnos a los profundos de Dios y cuando todavía no conocemos lo simple de Dios. Cuando nosotros no conocemos estas promesas de Dios para nosotros. Y esto es algo, hermano, que cuando Dios nos dice que no, es por una razón, porque más adelante nos va a decir que sí. Si Dios se ha visto obligado a decirle que no a usted últimamente, hermano, regocíjese. No esté con cara larga. No diga, ya estaba ahí con el Señor y cuánto le he pedido. Y va al hermano y se queja con el hermano. O si fuéramos a hacer algo, si Dios se fuera a hacer algo con eso, o enchismar con nosotros. Y vamos con el hermano y decimos, es que Dios no oye. Entonces decimos, ora tú a ver. Como si el otro tuviera más poder que usted. Mire, no. Si usted se ha visto obligado a que Dios le haya dicho no, regocíjese. Porque Dios lo está dirigiendo a usted a un punto en el que Él pueda extenderle un sí más adelante. Sea paciente, vaya por el proceso. Así que concluyendo, y con eso terminamos, continuemos, hermanos, yendo a la dirección a donde Dios nos indica en su palabra. Un sí mejor está a la vuelta de la esquina para cada uno de nosotros. Recuerda, hermano, que en una necesidad personal del pasado que usted individualmente satisfizo en Cristo cuando más lo necesitaba. Recuerde, haga memoria de algún momento en su vida cuando más usted lo necesitó. Y el Espíritu le trajo a la mente esa promesa. Y esa promesa se hizo una realidad. Y esa promesa cobró vida. Y esa promesa lo transformó. Lo hizo nuevo, lo hizo superarse, lo hizo pasar hacia el próximo lugar. Recuerde eso. Si Dios lo hizo una vez,
lo va a hacer de nuevo. Porque Dios no cambia. Porque las promesas son en Él sí, en Él amén. Por medio de nosotros, es para usted. Así que siga adelante. Quizás fue la necesidad de aceptación. Quizás fue la necesidad de intimidad, de aprobación, de tener un amigo, de alguien en quien confiar. Alguien que llenara un terrible vacío causado por una pérdida de momento, pérdida de salud, finanzas, emociones. Y usted ponga lo que ya usted ha vivido y las que viviremos. Porque es que esto es así. Esto viene, va a llegar. El momento duro va a llegar. Jesús dijo, el sol sale para los justos y para los injustos. Todo el mundo por igual. ¿Cuál es la diferencia? Que el injusto, que el que no conoce a Dios se desespera. Pero si usted tiene esa promesa agarrada y el Espíritu Santo se la recuerda, hágase. Haga esa promesa suya y espere el sí de Dios en su vida. Si Dios lo hizo en aquella ocasión, hermano, lo volverá a hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que, iglesia, estemos de pie. Oremos en esta noche para que esta nueva generación que se está levantando, esta nueva generación los incluye ustedes, nosotros, los jóvenes, los niños que se están levantando, entiendan y aprovechen todas las oportunidades de dar fe en un Dios que dice sí. Hoy día lo que se quiere es cerrar, es decirle no, 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 no. Porque si decimos no, es más para mí. Porque si obstruyo esto, es mejor para mí. Y todo es a conveniencia de nosotros, del hombre. Pero ¿sabe? Esta generación debe entender de que tiene un Dios que quiere decir sí. ¿Sí a qué? ¿Al dinero? No. ¿A la fama? No. ¿Sí a qué? Sí a la salvación. Sí al perdón. Sí a la vida abundante en Cristo. Que eso, a la larga, pesa más que cualquier otra cosa. Así que recuerde, Cristo es el sí de Dios. Oramos. Te agradecemos, Dios, por darnos esta oportunidad en esta noche de poder escuchar tu palabra. Nada es tan hermoso, Señor amado, cuando en tu misericordia tú te sientas a explicarnos, a hablarnos, a derramar tu corazón de lo que ya tú has hecho, de la que ya tú has dicho, Señor amado, y que nosotros podamos, Padre mío, comer de ese rollo. Hoy, Señor amado, es un momento, Padre, donde hemos comido del rollo, Señor amado, y ha sido deleitoso a nuestro paladar. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra, Señor amado, nos fortalece, Señor amado, para seguir adelante. Qué bueno es saber, Señor amado, que no tenemos un Dios cualquiera. Tenemos al gran sumo sacerdote. Y un Dios y un Jesús que está sentado a la diestra de Dios, a la majestad de Dios. Señor, gracias. Gracias por hacernos entender en esta noche a través de tu Espíritu e iluminar nuestra mente hoy, Señor amado, de saber a quién tenemos. Ahora no salimos en oscuridad. No salimos ahora, Señor amado, en dudas. Si alguien tenía dudas, Señor amado, confiamos que hoy tu palabra ha traído claridad. Si alguien, Padre mío, llegó aquí, Padre mío, desesperado porque no encuentra qué más hacer, Señor amado, yo te pido, Señor amado, que tu palabra en esta hora, Señor amado, y a través de tu Espíritu Santo, la saque del corazón, Padre mío, la lleve a la mente y traiga paz. Paz en el momento que están viviendo ahora, Señor amado. Paz en el momento difícil, Señor amado, que aunque sigamos teniendo que vivirlo, Señor amado, no en desesperación, sabiendo, Padre mío, que hay tiempo para reír, tiempo para llorar. Hay tiempo, Padre mío, para disfrutar y hay tiempo, Señor amado, para no disfrutar. Y cuando lleguen los momentos del no haya desánimo en nuestro corazón. Cuando escuchemos de tu palabra, de tus labios, a través de tu Espíritu, no es el momento para ti, no estás preparado, no te conviene en esta hora, podamos decir gracias, Dios, porque tú eres soberano, porque tú miras el futuro, porque tú sabes, Padre mío, ya lo que va a ocurrir, Señor amado, y si lo dices es porque me amas, y porque me amas me cuidas, y me cuidas de tal punto que quieres lo mejor para mí.
Gracias, Padre, por el momento que nos das, Padre mío, de volver a tu palabra, de volver, Padre mío, al rollo, Señor amado, y disfrutar, Padre mío, detenidamente de lo que dice. Porque eso, Padre mío, hace que nuestro corazón crezca en fe. Padre, cada uno de los héroes de la fe que el escritor de Hebreos plasmó en el capítulo 11 fueron hombres que recibieron una promesa, y porque recibieron una promesa tuya, la creyeron. Algunos nunca la vieron, pero la creyeron. Creyeron de que tú eras poderoso de levantar aún de los muertos. Aun cuando ellos no lo vieran, tú ibas a hacer posible lo que tú prometiste. Y ellos están en ese cuadro porque creyeron a tu promesa. ¿Cuánto más nosotros hoy, Dios? Que hemos entendido ahora que esa promesa ya tuvo un cumplimiento. Y que ese cumplimiento está sentado a la diestra. Y que ahora, Señor amado, podemos acercarnos ante el trono de la gracia, entendiendo, Padre amado, que tus promesas, Padre mío, tú las extiendes hacia tus hijos, Padre celestial. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir aferrados, Padre mío, de lo que ya tú has dicho. No de lo que yo pienso, no de lo que dice el médico, no de lo que dice el hermano, no de lo que dice mi mamá o mi papá, de lo que tú dices en tu palabra para mí. Porque lo que tú has dicho para mí quizás no es lo mismo para el otro, pero para mí, Señor amado, es esa promesa especial. Ayúdanos, Padre mío, a no claudicar. Ayúdanos, Padre mío, a no detenernos en el camino. Ayúdanos, Padre mío, a seguir caminando. Que aunque nuestros pies en algún momento, Padre mío, sea lento en nuestro paso, pero sigamos caminando. Porque cuando llega el dolor, Padre mío, nuestros pasos, Padre mío, se detienen. Ayúdanos a no detenernos. Ayúdanos a seguir un paso a la vez, un día a la vez, una oración a la vez, un servicio a la vez, una palabra a la vez, una promesa a la vez. Porque tú la cumplirás. Y cuando eso pasa en nuestra vida, hace, Señor amado, en nosotros un cambio. Un cambio, Padre mío, que trae gozo en medio del momento difícil. Y se cumple entonces tu promesa, Señor amado, oh Dios, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando nos miren y digan, y está pasando todo eso y todavía le sigue sirviendo a su Dios. Sí, Señor, porque te miramos a ti, miramos tu palabra, miramos tus promesas y miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que tú lo harás en su tiempo. Y aún, Dios, si no lo recibimos, es porque tú sabes. Es porque tú sabes más que yo. Es porque tú sabes más que la lógica. Es porque tú eres más grande, Señor amado, que la filosofía, Señor amado, que la consejería, que cualquier otra cosa que el hombre pueda inventarse. Es que cuando tú hablas, Señor amado, es verdad. Ayúdanos, Padre mío, a seguir hacia adelante. Hacia adelante, Padre mío. Hacia donde el Espíritu nos diga que andemos, andar. Tú nos dijiste que el Espíritu era quien nos iba a recordar. Y cuando el Espíritu nos recuerde, que andemos hacia eso, que caminemos hacia la promesa, que miramos, Padre mío, así como tú hiciste, Jesús, que afirmaste tu rostro a Jerusalén. A pesar de lo que sabía que iba a venir, tú afirmaste tu rostro y seguiste adelante. Que nosotros también, Padre mío, afirmemos nuestro rostro, aunque en el caminar nos hieran, aunque en el caminar pisoteen, aunque en el caminar escupan, aunque en el caminar, Padre mío, nos derrumben, seguimos mirándote como tú miraste al Calvario, porque sabías que una vez en el Calvario ibas a decir: consumado es. Todo está hecho en ti. ¿Qué más necesitamos? Tenemos un Dios tan maravilloso. Permítenos, Padre mío, esta noche deleitarnos
Y como la miel, Padre mío, que podamos disfrutar esta noche el sabor dulce de tu palabra, Señor amado, y podamos vivir, Padre mío, de acuerdo a ella. Santifícanos cada día, cámbianos cada día. Señor, no somos perfectos. Ayúdanos, Padre, porque este caminar, Padre mío, tropezamos demasiado, Señor. Ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a no claudicar, Señor amado. Ayúdanos a caminar sobre las aguas, mirándote a ti. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y gracias, Padre mío, porque todas las promesas de Dios son en ti, sí y amén, por medio de nosotros, para tu gloria. Gracias, Cristo, porque tú eres el sí de Dios. Gloria al Señor. Adoramos al Señor. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.